¿Quién es este rey que no llega con ejércitos ni caballos de guerra, sino montado en un humilde asno? ¿Quién es este que no busca aplausos, pero recibe palmas? Jerusalén estaba agitada, expectante, y cuando Jesús apareció en la cima del Monte de los Olivos, el pueblo lo recibió con entusiasmo. Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor. Pero, ¿realmente sabían quién era? ¿Entendían a quién estaban recibiendo? No era un libertador político, ni un guerrero que viniera a romper el yugo romano. Era el príncipe de paz, el cordero destinado al sacrificio. Su entrada no fue una proclamación de poder humano, sino un acto profético de rendición y propósito. Jesús eligió el jumento como símbolo de sumisión, mansedumbre, servicio, humildad. Aquel que tenía todo el cielo bajo sus pies decidió tocar el suelo con la misma simplicidad que caracterizó toda su vida. Ese domingo, llamado de Ramos, marca no solo el inicio de una semana sagrada, sino el principio del mayor acto de amor jamás registrado. El mismo pueblo que lo exaltó con gritos de alegría, días después lo condenaría con las mismas bocas. Pero él lo sabía. Sabía de la traición, del abandono, del juicio injusto, del dolor físico, del peso espiritual. Y aún así, entró. Entró porque el amor no calcula riesgos, solo entrega. La verdadera esencia del Domingo de Ramos no está en los ramos ni en los mantos extendidos en el camino, sino en la valentía del Mesías que no retrocedió. Su mirada estaba fija en la cruz, y su corazón ardía por cada alma perdida. Por eso entró. Por ti. Por mí. Y así comienza la Semana Santa, con un rey desconocido por muchos, pero que vino a revelar el rostro del Dios que ama hasta el extremo. Ahora, caminemos con él. Porque este no es solo un relato antiguo, es una invitación viva. El día después de su entrada gloriosa, Jesús regresó al lugar más sagrado de Jerusalén, el templo. Pero lo que encontró no fue reverencia, ni oración sincera, ni corazones quebrantados. Lo que vio fue comercio, manipulación, ruido, intereses personales disfrazados de piedad. Los pasillos del templo estaban llenos de cambistas, los altares manchados por el afán de lucro, y la casa de su padre había sido transformada en un mercado. Fue entonces cuando la ira del Cordero se encendió. Con un látigo de cuerdas, Jesús volcó las mesas, derramó monedas, echó fuera a los vendedores. No fue un acto de descontrol, sino de justicia. No fue violencia, sino celo. Era la expresión visible de un Dios que no tolera la corrupción de lo sagrado. Esa escena, a menudo ignorada o suavizada, nos revela que el amor verdadero también confronta, también limpia, también disciplina. Porque no se puede amar la santidad sin aborrecer la hipocresía. Pero Jesús no solo purificó un edificio. Señaló, con ese acto, una verdad mucho más profunda: el templo que necesita limpieza no es de piedra, es el corazón humano. Hoy, su mirada sigue recorriendo nuestras vidas, buscando autenticidad, buscando frutos. Aquella misma mañana, al ver una higuera llena de hojas pero sin fruto, la maldijo. No por capricho, sino como una advertencia simbólica: apariencia sin verdad es esterilidad espiritual. Y el juicio comienza por la casa de Dios. La segunda Feira Santa nos invita a mirar hacia adentro. ¿Cuántas mesas sucias hay en nuestro interior? ¿Cuántos rincones hemos llenado de intereses, orgullos, máscaras religiosas? Cristo no vino solo a perdonar, vino a purificar. Y esa purificación, aunque duela, es amor. Porque Él no quiere solo actos exteriores, quiere transformación real. El templo fue hecho para la presencia divina, no para negociaciones. Así también, tu vida fue hecha para habitar a Dios, no para aparentar religiosidad. Jesús sigue entrando en templos, no con látigos visibles, sino con palabras que penetran como espada. Y cuando lo hace, es para restaurar lo sagrado. Hoy, si escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Deja que Él derribe mesas. Que purifique. Que restaure. Porque el verdadero culto comienza con un altar limpio. La tensión se intensificaba. Era martes. Jesús vuelve al templo, pero esta vez no con gestos simbólicos, sino con palabras que cortan como cuchillos. Allí estaban los fariseos, los escribas, los saduceos y los ancianos. Religiosos, sabios, autoridades espirituales.
Todos con una misma intención, desacreditar al maestro. Le lanzaban preguntas, trampas, dilemas. Querían hacerlo caer. Pero él, con la sabiduría que no es de este mundo, respondía con parábolas que desnudaban sus corazones. Habló de los dos hijos, uno que dijo sí pero no obedeció, y otro que dijo no pero cambió. Habló de los labradores malvados que mataron al hijo del dueño de la viña. Habló de las bodas del rey, donde los invitados despreciaron la invitación. Cada historia era un espejo. No solo para ellos, sino para todos los que, con apariencia de devoción, viven alejados del reino. Jesús no solo confrontó, lloró. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, ¿cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina a sus polluelos, y no quisiste? Es el clamor de un Dios que ama aunque lo rechacen. Que insiste aunque lo nieguen. Que sigue ofreciendo su gracia, incluso cuando sus brazos son despreciados. No hay lamento más profundo que el de quien ama y no es correspondido. Ese día, el cielo tembló no por relámpagos, sino por la verdad que se revelaba. Pero Jesús no solo habló de presente. Desde el monte de los olivos, miró al futuro. Anunció guerras, persecuciones, falsos profetas. Pero también prometió salvación para quien persevere. La fe genuina no se construye en la comodidad, sino en la resistencia. No en lo visible, sino en lo eterno. Martes Santo es el día del rostro descubierto. El día donde Dios confronta, pero también consuela. Nos invita a revisar nuestras motivaciones, nuestra fe, nuestras intenciones. ¿Es nuestra vida una parábola vacía o un testimonio vivo del reino? ¿Estamos sirviendo con corazón sincero o con una máscara piadosa? Las palabras de Jesús aún resuenan, el que se humilla será exaltado. Hoy, Él sigue en el templo de nuestras almas, enseñando, revelando, llamando. No quiere devoción superficial, sino entrega total. Y si aún podemos oír su voz, todavía hay tiempo de responder con verdad. Miércoles. El Evangelio guarda silencio sobre lo que hizo Jesús ese día. No hay sermones. No hay parábolas. No hay multitudes. Solo silencio. Pero en ese silencio se gestaba la mayor conspiración de la historia. Mientras el Hijo de Dios posiblemente descansaba o se recogía en oración, los líderes religiosos tramaban su muerte. El Sanedrín se reunía en secreto, buscando la forma de apresar al Maestro sin alborotar al pueblo. Y entre los 12, un corazón comenzaba a oscurecerse. Judas Iscariote ya había sido seducido. Tal vez por la ambición, tal vez por la frustración de un Mesías que no cumplía sus expectativas políticas. O quizás por el resentimiento que se acumula en el alma cuando no se rinde completamente. Fuera cual fuera la causa, el discípulo se convirtió en traidor. Fue ante los enemigos de su maestro y preguntó, ¿qué me daréis si os lo entrego? 30 monedas de plata. El precio de un esclavo. El valor que el mundo le dio al Salvador. Miércoles Santo nos revela algo incómodo pero real. La traición no nace en la oscuridad externa, sino en el corazón humano. Judas caminó con Jesús, escuchó sus enseñanzas, vio sus milagros, y aún así, lo vendió. ¿Y nosotros, cuántas veces lo traicionamos? ¿Cuántas veces lo negamos por un beneficio, una aprobación, una comodidad? Este es el día del silencio de Dios y del ruido de nuestras decisiones. Pero incluso en ese silencio, el amor no se apaga. Jesús lo sabía todo, y aún así, amó. Aún sabiendo lo que venía, no retrocedió. Su amor es más fuerte que nuestras sombras. Porque no hay traición que no pueda ser redimida, si hay arrepentimiento sincero. Hoy, el Maestro vuelve a mirar nuestros corazones. No para condenar, sino para advertir, para sanar, para restaurar. Porque antes de la cruz, hay una elección. El sol caía suavemente sobre Jerusalén. Era jueves. Jesús preparó una cena. No una cena cualquiera, sino la última. En un aposento alto, sencillo pero lleno de eternidad, se sentó con los 12. Sabía que esa sería la última vez que compartiría el pan con ellos antes de la cruz. Y aún así, no habló de muerte, habló de amor. No exigió fidelidad, ofreció servicio. No pidió grandeza, se inclinó a lavar pies. Uno a uno,
Los discípulos sintieron el agua tocar sus pies y las manos del Creador limpiarlos con ternura. El mismo Dios que formó los mares ahora se arrodillaba ante pecadores. Entre ellos estaba Judas, a quien él lavó sin reservas. Estaba Pedro, a quien él conocía y amaba, incluso sabiendo de su negación. Aquella cena fue una proclamación silenciosa: el amor de Dios no depende del mérito, sino de su naturaleza. Jesús tomó el pan, lo partió y dijo: «Esto es mi cuerpo». Tomó la copa y declaró: «Esta es mi sangre, derramada por muchos para el perdón de los pecados». No era solo una comida. Era el inicio de una nueva alianza, no sellada con sangre de animales, sino con su propia sangre. En ese acto, unió cielo y tierra. Lo eterno tocó lo humano, y el amor se hizo comida y bebida. Después de la cena, fueron al Getsemaní. Y allí, el cielo pareció estremecerse. Jesús se apartó para orar, y su alma se llenó de angustia. Tanto, que su sudor se volvió como gotas de sangre. No temía la muerte, temía la separación, el peso del pecado del mundo. Aún así, oró: «Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Y mientras aún hablaba con el Padre, la sombra de Judas apareció entre antorchas. Un beso lo entregó. Un símbolo de amor convertido en arma de traición. Y sin resistir, Jesús fue arrestado. Como cordero al matadero, pero con paz en el alma. Porque sabía: el amor que sirve, vence. Jueves Santo nos deja un legado: no hay mayor amor que dar la vida por los amigos. Hoy, ese amor sigue tocando corazones, sigue sirviendo, sigue llamando. ¿Responderás? La noche fue larga. Larga como el peso del pecado acumulado por siglos. Jesús fue arrestado, traicionado con un beso, abandonado por sus amigos, juzgado en medio de la oscuridad. Lo llevaron ante el Sanedrín, luego ante Pilato, después ante Herodes y otra vez ante Pilato. Nadie halló culpa en él, pero todos hallaron conveniencia en su muerte. Y así, el justo fue condenado por los injustos. Pilato, aquel que sabía la verdad, se lavó las manos. La multitud, aquella que gritaba Hosanna 5 días atrás, ahora clamaba con furia: «Crucifícale». Y los soldados, sin comprender a quién tenían delante, lo coronaron de espinas, lo vistieron con manto escarlata, lo golpearon, lo escupieron. Y él guardó silencio. Silencio ante la humillación. Silencio ante la injusticia. Silencio ante los azotes que desgarraban su carne. Porque cada golpe, cada herida, cada escarnio, tenía un propósito eterno. Jesús cargó su cruz. La arrastró por las calles de Jerusalén, bajo miradas que juzgaban, que lloraban, que se burlaban. Y en el Gólgota, entre dos ladrones, fue crucificado. Clavado no solo por clavos romanos, sino por el peso invisible del pecado humano. Cada herida hablaba de nosotros. Cada espina, de nuestras caídas. Cada gota de sangre, de un amor que no se rinde. Y aún colgado en la cruz, su corazón seguía amando: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». A uno de los ladrones, le prometió el paraíso. A su madre, le dio cuidado. Y al cielo, le entregó su espíritu. Cuando exclamó: «Consumado es», el velo del templo se rasgó. La tierra tembló. El cielo se oscureció. Porque algo cósmico había ocurrido: la deuda fue pagada. La justicia fue satisfecha. El camino fue abierto. Dios había muerto, para que nosotros viviéramos. Viernes Santo no es un día de derrota. Es el día en que el amor abrazó el dolor y lo redimió. Es el día en que el trono fue una cruz y la corona, de espinas. Es el día en que el Cordero se ofreció voluntariamente. No porque fuéramos dignos, sino porque Él es amor. Y ese amor sigue crucificado en cada altar que recuerda su entrega. Sigue vivo en cada corazón que se rinde ante la cruz. Hoy, miremos ese madero. No como símbolo religioso, sino como el escándalo de un Dios que se dejó matar por amor. El sábado amaneció con un vacío que pesaba más que la piedra que sellaba la tumba. El cuerpo de Jesús yacía en el sepulcro, frío, sin aliento. Para los discípulos, todo parecía haber terminado. El sueño del reino se desvanecía como niebla. No había más milagros, no había palabras de vida, no había señales,
solo silencio. Un silencio espeso, oscuro, desconcertante. Pero ese silencio no era ausencia, era espera. El Sábado Santo nos confronta con esa etapa que todos atravesamos, el tiempo entre la promesa y el cumplimiento. Entre la cruz y la resurrección. Entre el dolor y la gloria. Dios estaba en silencio, sí, pero no inactivo. En lo invisible, el cielo seguía obrando. Como una semilla bajo tierra, la vida comenzaba a germinar en secreto. La esperanza no había muerto, solo estaba escondida. Los discípulos estaban dispersos. Algunos se encerraron por miedo. Otros se llenaron de culpa. Todos sintieron el peso de la pérdida. Y, sin embargo, incluso ahí, el amor no los soltó. Porque Dios es especialista en trabajar en el silencio. Cuando parece que todo terminó, Él está preparando el nuevo comienzo. El sábado de Aleluya es la prueba de que la fe no siempre ve, pero siempre espera. Hoy, tal vez tú también estés en medio de un sábado. Tal vez no ves señales, ni respuestas. Pero el mismo Dios que permitió la cruz, es el que prepara la resurrección. Y aunque no entiendas, confía. Porque cuando todo parece inmóvil, Dios ya puso en marcha la victoria. Al amanecer del primer día de la semana, algo extraordinario rompió el silencio del sepulcro. Una luz que ningún sábado pudo apagar comenzó a brillar. La piedra fue removida. El sudario quedó doblado. La tumba, vacía. El cuerpo, ausente. Porque Jesús no estaba muerto. Había resucitado. María Magdalena fue la primera en verlo. No lo reconoció de inmediato. Estaba llorando, perdida en su duelo, hasta que oyó su nombre, María. Esa sola palabra, pronunciada con la voz de quien venció la muerte, cambió todo. Los discípulos también lo vieron, confundidos, asombrados, transformados. Él comió con ellos, les mostró sus manos heridas, sopló sobre ellos el Espíritu Santo. Lo imposible había ocurrido. La vida había triunfado. El domingo de resurrección no es solo el final de una historia, es el principio de todas las demás. La tumba vacía no es solo una señal de poder, es una promesa cumplida. Cristo venció el pecado, el infierno, la culpa y el temor. La cruz no fue derrota, fue conquista. Y la resurrección, la señal de que el cielo siempre tiene la última palabra. Él vive. Y porque vive, nada permanece igual. Nuestros errores pueden ser perdonados. Nuestra historia puede ser redimida. Nuestro futuro puede ser eterno. El día de la resurrección es el grito de Dios que rompe con todo lo que parecía definitivo. El pecado ya no tiene poder. La muerte ya no es el final. El dolor ya no define nuestra vida. Hoy celebramos no un recuerdo, sino una presencia. Jesús está vivo. Y su victoria es también nuestra. No importa cuán profunda haya sido la tumba en que nos encontrábamos. No importa cuán pesado fuera el sello que nos cubría. Si Él resucitó, también podemos levantarnos. La Pascua no es solo un evento glorioso, es la puerta abierta de la eternidad. Y esa puerta, sigue abierta. La Semana Santa no es solo una sucesión de eventos sagrados. Es un espejo, una revelación. En ella, se expone el corazón del hombre y el corazón de Dios. Porque en esa semana vemos la fidelidad y la traición, la devoción y la indiferencia, la adoración y la burla. La humanidad aplaude un día, y condena al siguiente. Clama, Hosanna, y luego crucifícale. Dios permitió que esa semana se escribiera en carne viva para mostrarnos quiénes somos y quién es Él. El hombre es Judas cuando vende su fe por monedas. Es Pedro cuando niega por miedo. Es Pilato cuando sabe la verdad, pero se lava las manos. Es el pueblo cuando elige a Barrabás. Pero también puede ser Juan, que permanece. María, que llora y cree. El ladrón que, colgado, se arrepiente. La cruz es, al mismo tiempo, un juicio y una esperanza. Juicio, porque muestra lo que el pecado provoca, muerte, injusticia, dolor. Esperanza, porque el juez decidió tomar el lugar del acusado. No fuimos nosotros quienes colgamos en ese madero, fue Él. Pero lo hizo por nosotros. Esa es la mayor revelación, el Dios Santo no se quedó en su trono, descendió.
El justo murió por los injustos. El Eterno abrazó nuestra miseria. La Semana Santa revela que el amor de Dios es más profundo que nuestra culpa. Que su justicia no elimina su misericordia, sino que se encuentra con ella en la cruz. Allí, el castigo y la gracia se besan. Y lo que era separación, se vuelve reconciliación. Hoy, si miramos con honestidad lo que esta semana nos muestra, sabremos que no somos espectadores de una historia antigua, somos protagonistas. La cruz no fue un accidente ni una tragedia, fue el acto más intencional del cielo. Y nos alcanza. La Semana Santa es Dios revelándose. No con truenos, sino con lágrimas. No con fuego, sino con sangre. No desde la distancia, sino desde la entrega. Y en esa revelación, hay vida. Muchos miran la cruz como el final. El último suspiro. El cierre trágico de una vida que parecía prometer tanto. Pero la verdad es que la cruz no fue una derrota, fue una apertura. Un umbral. Un comienzo. Porque allí donde todo parecía morir, comenzó la vida eterna. Jesús no fue una víctima del sistema. Fue el Cordero preparado desde antes de la fundación del mundo. La cruz no fue improvisada, fue predestinada. Y ese madero manchado de sangre se convirtió en el símbolo más poderoso de redención. No hay pecado que no pueda ser perdonado a sus pies. No hay vida que no pueda ser restaurada por su amor. El sepulcro, lejos de ser prisión, fue el vientre de una nueva creación. El silencio de Dios durante el sábado solo anunciaba el estruendo de la resurrección. Y cada acto de dolor, cada lágrima derramada en Getsemaní, cada clavo, cada espina, cada burla, formaban parte del precio que Él pagó para que tú y yo pudiéramos vivir libres. Libres del pasado. Libres del temor. Libres de la culpa. Hoy, la Semana Santa nos mira y nos pregunta, ¿qué harás con esta verdad? No es una historia para ser oída y olvidada. Es un llamado a ser vivido. Abandona los sepulcros de la vergüenza. Deja atrás las vendas de la vieja vida. Sal de la oscuridad. Porque aquel que venció la muerte, te llama por tu nombre. La cruz no es un punto final, es una coma divina que abre la eternidad. El reino de Dios no avanza con fuerza bruta, sino con servicio humilde. No se impone con espadas, se establece en corazones rendidos. Hoy, Jesús sigue de pie. Vivo. Esperando. Y su voz resuena como en aquel jardín, ¿no temáis? Yo he vencido al mundo. Que la Semana Santa no sea solo memoria, sino transformación. Porque el Cristo que murió es el Cristo que vive. Y en Él, todo comienza de nuevo. Durante esta semana, caminamos paso a paso junto a Jesús. Lo vimos entrar como Rey humilde, limpiar el templo con celo santo, enseñar con autoridad, amar en el silencio, servir en la mesa, orar entre lágrimas, morir en una cruz y levantarse glorioso del sepulcro. Pero nada de eso fue casual. Cada detalle, cada momento, cada palabra, fue por ti. La Semana Santa no es solo un recuerdo litúrgico. Es una invitación viva. Dios te mostró su corazón. Te reveló su justicia y su compasión, su poder y su ternura. Y ahora, espera tu respuesta. ¿Seguirás observando la cruz como un símbolo más, o permitirás que transforme tu historia? El Cristo crucificado no se quedó en la tumba. Él vive. Y porque Él vive, hay esperanza para tu alma, propósito para tus días, perdón para tu pasado y poder para tu presente. Ya no tienes que cargar con culpas viejas, ni esconderte detrás de máscaras vacías. Él lo vio todo. Y aún así, decidió amarte. Por eso hoy, deja que la Semana Santa entre en tu alma como entró en Jerusalén, con verdad, con humildad, con rendición. No seas solo un espectador. Sé parte de esta historia de redención. Rinde tus caminos. Entrega tus miedos. Acércate a la cruz, y deja que ella te transforme desde lo más profundo. Porque el amor que colgó en ese madero aún sigue llamando. Aún sigue perdonando. Aún sigue esperando. ¿Cara rezando te tocó esta palabra? Entonces, dale me gusta a este vídeo. Suscríbete al canal para recibir más mensajes como este. Comparte con alguien que necesita recordar que Jesús está vivo.